El aire en el gran comedor de la hacienda de don Alejandro de la Vega era espeso, cargado con el aroma de la cera de abejas de las velas y el vino caro que manchaba las copas de cristal. Afuera, la noche de California caía sobre vastas extensiones de tierra, pero adentro el tiempo parecía detenido. Muebles de roble oscuro, pulidos hasta reflejar la luz trémula, se alineaban contra paredes adornadas con cerámica de Talavera. Don Alejandro presidía la mesa, un hombre cuya riqueza se medía en ganado y hectáreas, pero cuya mirada reflejaba una soledad tan profunda como sus posesiones. Sus invitados, otros hacendados de la región, conversaban en tonos bajos sobre sequías y precios, sus voces un murmullo que no lograba llenar el silencio opresivo de la casa. Era una escena de poder y opulencia, pero carente de cualquier calor humano, un teatro perfectamente montado donde cada quien interpretaba su papel social. La cena llegaba a su fin cuando doña Elvira Ramírez, la ama de llaves, entró en el comedor. Su presencia era como una ráfaga de viento frío, su rostro una máscara de severidad y urgencia mal disimulada. Se acercó a don Alejandro y, con una voz que cortó el aire, anunció que una reliquia familiar de valor incalculable había desaparecido. Se trataba del broche de la difunta madre del patrón, una pieza de oro y zafiros que rara vez salía de su caja de seguridad. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Las conversaciones cesaron de inmediato y todas las miradas se clavaron en el patrón. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, la sospecha envenenando el ambiente. Lo que había sido una velada de negocios y cortesías se transformó en un instante en un tribunal improvisado, donde el honor y la reputación estaban en juego. Con un dramatismo calculado, doña Elvira giró sobre sus talones y su dedo acusador apuntó hacia el fondo del salón. Allí, junto a la puerta de servicio, se encontraba Isabela Morales, una de las criadas más jóvenes, esperando en silencio para retirar los platos. Su vestido era sencillo, de tela gastada, y sus manos, aunque encallecidas por el trabajo, permanecían quietas a sus costados. La ama de llaves declaró, con una certeza venenosa, que nadie más que ella había estado cerca de los aposentos principales esa tarde. «La ladrona está entre nosotros», sentenció Elvira, su voz resonando en el silencio sepulcral. Isabela no se inmutó. Levantó la vista y su mirada, firme y clara, se encontró con la de todos en la mesa. No había miedo en sus ojos, solo una calma digna que desentonaba por completo con la gravedad de la acusación. Desde la cabecera de la mesa, don Alejandro observó la escena con una creciente incomodidad. Inicialmente sintió la irritación de un anfitrión cuya velada había sido arruinada por un asunto doméstico. Sin embargo, mientras miraba a Isabela, algo cambió dentro de él. Esperaba ver lágrimas, negaciones desesperadas o el pánico de una joven atrapada. En cambio, vio una entereza que lo desconcertó. Vio la inteligencia en sus ojos mientras procesaba la acusación, la forma en que su postura no se doblegaba bajo el peso de las miradas condenatorias. Por primera vez en todos los años que ella había servido en su casa, don Alejandro no vio a una criada, a una sombra anónima que se movía por los pasillos. Vio a una mujer de un carácter excepcional, una persona cuya dignidad brillaba con más fuerza que cualquier joya que pudiera poseer. La acusación se disolvió en el aire como humo, pero dejó una marca indeleble en la memoria de don Alejandro. Los días que siguieron, su mirada buscaba a Isabela no por sospecha, sino por una curiosidad que lo carcomía. Recordaba su propia infancia en esa misma hacienda, un mundo de lecciones rígidas impartidas por un padre que valoraba el linaje por encima del carácter. Había aprendido a manejar el ganado, a negociar la tierra y a mantener las apariencias,
pero nadie le había enseñado a lidiar con el silencio de su propio corazón. El recuerdo de su difunta esposa no le traía consuelo, solo la memoria de un deber cumplido, un matrimonio arreglado para unir dos fortunas que dejó dos almas vagando por pasillos separados. Ahora, en la calma digna de una criada, veía un tipo de riqueza que él nunca había poseído, una que no se medía en hectáreas. Isabela, por su parte, había llegado a la hacienda siendo apenas una niña. Huérfana tras una epidemia que se llevó a sus padres, campesinos de una tierra cercana, fue acogida más por necesidad de mano de obra que por caridad. Creció bajo la sombra vigilante de doña Elvira, aprendiendo a ser invisible, a moverse sin hacer ruido y a trabajar hasta que los huesos le dolieran. Sus manos, aunque jóvenes, pronto se llenaron de callos, testigos silenciosos de baldes de agua cargados desde el pozo y de pisos de madera fregados de rodillas. Nadie le preguntó nunca por sus sueños o sus miedos. Para todos, ella era simplemente parte del mobiliario, una presencia funcional cuya historia personal no tenía importancia. Su única posesión era una integridad silenciosa, un núcleo de acero forjado en el abandono y la soledad. A pesar de la dureza de su vida, Isabela nunca permitió que la amargura echara raíces en su alma. Encontraba consuelo en las pequeñas cosas que los demás ignoraban. El aroma de la tierra mojada después de una rara lluvia, el calor del sol en su espalda durante un breve descanso, o la forma en que los colibríes danzaban sobre las bugambillas que trepaban por los muros del patio de servicio. Aprendió a leer por su cuenta, juntando trozos de periódicos viejos que encontraba en la basura, descifrando las letras a la luz de una vela gastada. Era su secreto, su pequeño acto de rebeldía contra un mundo que esperaba que ella permaneciera ignorante. Esa sed de conocimiento y su innata inteligencia eran las herramientas con las que navegaba su existencia, observando a las personas con una claridad que a menudo las desarmaba. Don Alejandro comenzó a buscar pretextos para hablar con ella, rompiendo el abismo que las normas sociales habían cavado entre ellos. Una tarde la encontró en el jardín, cuidando de las rosas que su madre había plantado décadas atrás. Se acercó, preguntando con torpeza sobre el estado de las flores, una excusa endeble para escuchar su voz. Isabela respondió con una sencillez y un conocimiento que lo sorprendieron. No habló como una criada que recita una tarea, sino como alguien que entendía el lenguaje de la tierra. Describió cómo la falta de agua estaba estresando las raíces y sugirió rotar los cultivos en una de las parcelas menores para mejorar el suelo. Sus palabras no eran solo observaciones, eran soluciones, ideas prácticas que revelaban una mente aguda y un profundo sentido de la responsabilidad. En cada una de esas breves conversaciones, él descubría una nueva faceta de su carácter. Un día, al discutir la escasez de provisiones, ella señaló con calma un patrón de desperdicio en la cocina principal, sugiriendo un sistema más eficiente que doña Elvira había ignorado por pura comodidad. Don Alejandro se dio cuenta de que durante años había estado rodeado de gente que le decía lo que él quería oír, mientras que esta joven, sin nada que ganar, le ofrecía la verdad sin adornos. Su honestidad era tan refrescante como peligrosa. Lo obligaba a cuestionar todo su mundo, la competencia de las personas en las que confiaba y, sobre todo, su propio juicio como patrón. Se sentía como un hombre que despierta de un largo sueño, viendo su propio hogar con nuevos ojos. El verdadero punto de inflexión llegó una noche lluviosa. Atrapado en su biblioteca, un santuario de soledad lleno de libros que no lograban llenar su vacío, sintió una necesidad abrumadora de compañía genuina. Salió al pasillo y vio a Isabela pasando, a punto de retirarse a sus modestos aposentos. En un impulso que desafiaba toda lógica y convención, la llamó,
Le pidió que entrara a la biblioteca, un lugar que para los sirvientes estaba tan prohibido como el cielo. Ella dudó, con el miedo y la sorpresa luchando en su mirada, pero la sinceridad en los ojos de él la convenció. Él no le dio una orden, sino que le hizo una invitación, y en ese simple gesto, la barrera entre patrón y criada comenzó a desmoronarse por completo. Es en momentos como este que nos damos cuenta de cómo un solo acto de valentía puede cambiar el curso de una vida entera. Estas historias, que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano frente a la injusticia, merecen ser contadas. Si sientes que relatos como el de Isabela y Alejandro deben seguir siendo escuchados, considera suscribirte a nuestro canal para que podamos continuar compartiendo estas crónicas de dignidad y coraje. Dentro de la biblioteca, el aroma a cuero y papel viejo envolvía el aire. Don Alejandro no sabía muy bien qué decir. Simplemente tomó un libro de poesía de uno de los estantes, uno que su madre solía leerle, y le pidió a Isabela que se sentara. Al principio, el silencio entre ellos era pesado, cargado con el peso de siglos de tradición que ambos estaban desafiando. Luego, él comenzó a leer en voz alta. Su voz, normalmente firme y autoritaria, sonaba más suave, casi vulnerable. No le estaba leyendo a una criada. Le estaba leyendo a una compañera, a un alma que sentía tan solitaria como la suya. Isabela escuchaba, inmóvil, sintiendo por primera vez en su vida que alguien no la veía como un par de manos para trabajar, sino como una persona digna de compartir un momento de paz. Esta nueva cercanía, sin embargo, no pasó desapercibida. Los muros de la hacienda tenían oídos, y los ojos de doña Elvira lo veían todo. La envidia, un veneno que había guardado por años, comenzó a supurar. Sintiendo su posición y su control amenazados, empezó a tejer una red de rumores. Susurros maliciosos se esparcieron entre los demás sirvientes como una plaga. Hablaba de la ambición de Isabela, de cómo usaba artes oscuras para hechizar al patrón. Las miradas de los otros vaqueros y criadas se volvieron frías y distantes. Isabela, que ya vivía en un mundo de aislamiento, se encontró completamente sola, convertida en una paria dentro de su propia casa, el blanco de una hostilidad silenciosa pero constante que la seguía a cada paso. El conflicto interno de don Alejandro se agudizó con cada día que pasaba. Una parte de él, la voz de su padre y de la sociedad, le gritaba que detuviera esa locura. Estaba arriesgando su reputación, el legado de los de la Vega, por una conexión que nadie entendería. El miedo al escándalo era una bestia que lo acechaba en las noches. Pero otra parte de él, una que había estado dormida por décadas, se sentía viva por primera vez. La compañía de Isabela era un bálsamo para su alma solitaria. Su inteligencia lo desafiaba y su bondad lo inspiraba. Estaba atrapado entre el mundo que se esperaba que liderara y el único mundo en el que por fin sentía que podía respirar. La presión externa no tardó en manifestarse más allá de los muros de la hacienda. Durante la misa del domingo sintió las miradas curiosas de los otros hacendados y sus esposas. El padre, un hombre que valoraba el orden social por encima de la compasión, le dirigió un sermón velado sobre la moral y el deber de los hombres de su posición. Los chismes de doña Elvira habían viajado más rápido que el viento, envenenando el pozo de la opinión pública. Don Alejandro se dio cuenta de que su relación con Isabela, por más inocente que fuera, ya había sido juzgada y condenada. La sociedad que él había gobernado ahora se volvía en su contra, exigiéndole que volviera al redil y restaurara el orden que él mismo había perturbado. A pesar del creciente cerco de hostilidad, los momentos que compartían se volvieron su único refugio. Una tarde, mientras caminaban por el límite de la propiedad,
Con el pretexto de revisar una cerca, se detuvieron a observar la puesta de sol. El cielo se tiñó de naranja y púrpura, y por un instante el mundo y sus juicios desaparecieron. No hablaron mucho, pero en el silencio compartido había un entendimiento profundo. Se miraron, y en los ojos del otro vieron el mismo anhelo de libertad y la misma determinación de no rendirse. Sabían que la tormenta se acercaba, una que amenazaba con destruirlos a ambos, pero en ese momento, bajo el vasto cielo de California, estaban juntos, y eso era lo único que importaba. La tormenta finalmente estalló en una tarde gris, cuando los cielos parecían reflejar la sombría determinación de los hombres que cabalgaban hacia la hacienda. Un grupo de los hacendados más influyentes, con el padre de la iglesia local a la cabeza, se presentó sin ser anunciado. Sus rostros eran máscaras de severidad, sus cuerpos rígidos con la certeza de su rectitud moral. Se congregaron en la gran sala de visitas, un tribunal improvisado cuyo veredicto ya estaba decidido. Le exigieron a don Alejandro que pusiera fin al escándalo, que despidiera a la criada y restaurara el orden y la decencia en su casa. Detrás de ellos, observando desde el umbral, con una sonrisa torcida de triunfo, estaba doña Elvira. Con un gesto dramático, hizo entrar a Isabela en la habitación, empujándola suavemente hacia el centro para que recibiera la humillación que tanto había anhelado infligirle. Pero antes de que don Alejandro pudiera pronunciar una sola palabra, antes de que el primer juicio saliera de los labios del padre, Isabela dio un paso al frente. No había rastro de miedo en su postura. Su espalda estaba recta, su barbilla en alto. Su voz, cuando habló, no fue un susurro suplicante, sino una declaración clara y sin temblor que llenó el silencio tenso. No se defendió de las acusaciones, pues sabía que eran solo un pretexto. En su lugar, les habló de la dignidad del trabajo, del sudor que santifica la tierra y del valor que no se mide en hectáreas ni en apellidos. Les habló de la verdadera fe, aquella que ve la humanidad en los ojos del prójimo y no la que se usa como un garrote para imponer prejuicios. Su discurso no fue una defensa, sino un espejo que reflejó la hipocresía de cada hombre en esa sala. Mientras Isabela hablaba, algo se rompió dentro de don Alejandro. Las cadenas invisibles de la tradición, del deber filial y del miedo al qué dirán, que lo habían aprisionado durante toda su vida, simplemente se hicieron polvo. Ya no veía a los hombres poderosos de la región. Veía a un grupo de matones asustados, aferrados a un orden social frágil y cruel. Y cuando miró a Isabela, no vio a una criada vulnerable a la que debía proteger, sino a una leona defendiendo su honor con una valentía que él nunca había poseído. En ese instante, comprendió que el verdadero legado no era la tierra ni el nombre, sino el coraje para defender lo que es justo. La elección se volvió dolorosamente simple. Podía seguir siendo el prisionero de un mundo que despreciaba o convertirse en el hombre que ella merecía a su lado. Con una calma que desarmó a todos en la habitación, don Alejandro caminó hasta quedar junto a Isabela. Puso una mano firme sobre su hombro, un gesto de alianza que fue más elocuente que cualquier juramento. Luego se giró para encarar al grupo, y su voz, por primera vez libre de toda duda, resonó con una autoridad inquebrantable. «Esta mujer», dijo, mirando a cada uno de ellos a los ojos, «es la persona más honorable, decente y valiente que he conocido en toda mi vida. Su único crimen ha sido despertar a un hombre que llevaba demasiado tiempo dormido». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Y para que no quede ninguna duda sobre el orden de esta casa, les informo que a partir de hoy, Isabela Morales será su señora. Ahora les pido que se retiren de mi propiedad». El silencio que siguió fue roto por un jadeo colectivo de incredulidad y escándalo. Los rostros de los hacendados pasaron de la arrogancia a la furia impotente.
El padre tartamudeó una amenaza sobre la condenación eterna, pero sus palabras se perdieron, vacías de poder. Uno por uno se dieron la vuelta y salieron de la sala, derrotados no por la fuerza, sino por la convicción. Doña Elvira se quedó paralizada por un momento, su rostro una máscara de odio y derrota, antes de escabullirse como una sombra. El eco del pesado portón de roble al cerrarse selló el fin de una era. En la inmensa sala, ahora silenciosa, don Alejandro e Isabela se quedaron solos. Se miraron, y en sus ojos no había triunfo, sino el entendimiento solemne de que acababan de declararle la guerra al mundo entero, pero lo harían juntos. Los años que siguieron no fueron fáciles, pero la soledad que enfrentaron juntos era preferible a la compañía vacía que habían dejado atrás. Se casaron en una ceremonia civil, un acto discreto pero profundamente rebelde que selló su pacto ante la ley, sino ante la sociedad. El boicot comercial fue inmediato y brutal. Los antiguos socios de don Alejandro se negaron a comprar su ganado y los proveedores locales cerraron sus puertas. La vasta hacienda, antes un motor de la economía regional, se convirtió en una isla aislada. Sin embargo, en ese aislamiento forzado encontraron una libertad inesperada. Lejos de las miradas críticas, construyeron un hogar basado en el respeto mutuo. Don Alejandro le enseñó a Isabela sobre la historia de su familia a través de los libros de la biblioteca, y ella le enseñó a él a escuchar el lenguaje de la tierra y el corazón de su gente. Fue Isabela, con su inteligencia práctica y su visión clara, quien encontró la salida. Mientras don Alejandro veía el boicot como un muro insuperable, ella lo vio como una puerta cerrada que los obligaba a buscar una nueva. Propuso una idea audaz. En lugar de depender de los mercados locales controlados por sus enemigos, organizarían su propia gran arreada de ganado hacia el norte, a las ciudades en crecimiento, donde la demanda era insaciable y los apellidos del sur importaban poco. Era una empresa monumental, llena de riesgos, pero representaba su única esperanza. Trabajaron codo a codo, planificando las rutas, calculando las provisiones y reuniendo a los pocos vaqueros leales que valoraban la justicia por encima del chisme. Por primera vez, don Alejandro no dirigía su hacienda como un patrón, sino que la construía como un socio al lado de su esposa. El éxito de su empresa no solo los salvó, sino que redefinió el poder en la región. Al establecer rutas comerciales directas, obtuvieron precios más justos y una prosperidad que nunca habían imaginado. La hacienda de La Vega floreció, convirtiéndose en un modelo de eficiencia e innovación. Su historia se extendió como una leyenda, y pronto otros rancheros más pequeños, cansados de la tiranía de los grandes hacendados, comenzaron a seguir su ejemplo, formando cooperativas y buscando nuevos mercados. Alejandro e Isabela no solo habían asegurado su futuro, sino que habían encendido una chispa de cambio, demostrando que la integridad podía ser un activo más valioso que cualquier linaje. Es increíble cómo el valor de dos personas puede transformar a toda una comunidad. Y si deseas que sigamos contando crónicas que inspiran a tantos, suscribirte es la mejor manera de apoyarnos. 5 años después, el gran comedor de la hacienda ya no era un espacio de silencio opresivo. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas abiertas, y el aire estaba lleno del sonido de la risa. Don Alejandro, un hombre cuya sonrisa ahora era tan natural como su respiración, observaba desde la terraza a su esposa. Isabela caminaba por el jardín no como una criada temerosa, sino como la dueña y señora de ese mundo, su presencia irradiando una calma y una fuerza que habían sanado cada rincón de la casa. Corriendo hacia ella, con una corona de flores silvestres en el pelo, estaba su hija de 4 años, Sofía,
un fruto de un amor que había desafiado todas las convenciones. Ella era el verdadero legado, la prueba viviente de que la mayor riqueza no se hereda en la tierra, sino que se cultiva en un corazón valiente.